como les adelantaba Miguel hace instantes, hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile y además 22 años de la tragedia en Estados Unidos en el marco del atentado de las Torres Gemelas. Y para justamente analizar de alguna forma o hacer un balance, como también decía Miguel, sobre estos hechos que marcaron la historia a nivel internacional, que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosario. Buenas noches, Miguel. Un gusto saludarlos. Lo mismo para El nosotros. gusto, como siempre, es nuestro, Claudio. Te quiero comenzar por lo que acontece en Chile, 50 años del golpe de Estado, y tal vez tú tenés mucho más en claro cuáles son los rasgos que lo distinguieron a propósito de esta fecha tan particular. Bueno, yo creo que lo que se conmemora es un hecho muy traumático y con particularidades en la historia. El gobierno que encabezaba Salvador Allende había llegado al poder triunfando sobre el principal contrincante que fue D'Alessandro por el Partido Nacional eh, por apenas pocos puntos. Había sacado 36 puntos porcentuales Unidad Popular, que era una coalición fundamentalmente entre el Partido Socialista, que era de centro izquierda, y el Partido Comunista, que era marxista-leninista y prosoviético. Sin embargo, tenía una particularidad esa coalición. Una vez que se puso en marcha el gobierno encabezado por el presidente Salvador Allende, quedó claro que el Partido Socialista tenía posiciones más radicales, quería avanzar más rápidamente hacia una revolución social que el Partido Comunista. El Partido Comunista, por el contrario, asumió posiciones más moderadas, ¿no? La cuestión es que lo que se planteaba Salvador Allende era un ambicioso plan de reformas, pero sin salirse del marco jurídico e institucional de la democracia imperante en ese momento. Lo que pasa es que tenía dificultades para imponer sus iniciativas en el Congreso, donde no tenía mayoría, e incluso el 36% de votos que había obtenido en la elección no era una plataforma suficientemente vigorosa como para lanzarse a un programa de reformas económicas y sociales tan ambiciosas como el que tenía. El hecho es que, como todos saben, en 1973 se dio un golpe de Estado, la conspiración la urdieron los jefes de la Fuerza Aérea, de la Armada y de Carabineros. No había estado en esa confabulación el jefe del ejército, que era Pinochet. No habían querido ponerlo al tanto de la conspiración en marcha porque temían que los traicionase. ¿Por qué? Y porque Pinochet tenía una muy buena relación con el presidente Salvador Allende. Una de las mayores sorpresas y más desagradables para Allende fue que Pinochet apareciera luego como cabeza de ese golpe de Estado, que tuvo la particularidad de encontrar un presidente que no quiso rendirse, no quiso entregar el poder, murió suicidándose, creo que con una subametralladora UCI, un fusil que creo que le había regalado Fidel Castro. La cuestión es que después de un intenso bombardeo sobre la Casa de la Moneda, la Casa de la Presidencia, el gobierno, la sede del gobierno, eh, bueno, encontraron muerto en su despacho a Salvador Allende. Y ahí comenzó una dictadura que también tuvo particularidades. Por un lado, la criminalidad represiva, más de 3.000 muertos entre ejecutados y entre desaparecidos, más de 40.000 víctimas en total, entre presos que fueron torturados, personas que fueron secuestradas, gente que tuvo que partir al destierro y que ya no pudo regresar durante esos larguísimos 17 años en los que imperó Pinochet, donde el rasgo fueron, además de la fuerte represión, y en el marco de la represión, los asesinatos más allá de la frontera de Chile. En Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires fue asesinado el general
Carlos Prats y también su esposa con una bomba que le habían colocado en el chasis de su automóvil. También fue asesinado en Washington, en la avenida Massachusetts de Washington, D.C., el ex canciller del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, un atentado en el que también murió la secretaria norteamericana de Letelier, Ronnie Moffitt se llamaba. Fue un doble crimen que escandalizó a los Estados Unidos y que se volvió en una causa en contra de Chile, que había pensado la dictadura chilena que, como había tenido el respaldo, el golpe militar de Washington en particular, de Henry Kissinger, y también el apoyo de la CIA, pensó que tenía habilitado incluso un asesinato perpetrado en la mismísima capital norteamericana. Pero el otro rasgo de la larga dictadura de Pinochet fue el modelo económico, que tuvo mucha solidez. Había una estabilidad política que no todas las dictaduras latinoamericanas tuvieron en la segunda mitad del siglo XX. Solo algunos dictadores, algunos que fueron muy longevos, como los centroamericanos y caribeños, pero en América del Sur solo el paraguayo Alfredo Stroessner y Pinochet lograron muchos años en el poder. Y Pinochet en esos 17 años de dictadura logró establecer un modelo económico que fue exitoso en un aspecto, que es el del crecimiento económico. Le dio un crecimiento económico sostenido, aunque no corrigió la desigualdad que ya venía en la sociedad chilena de manera muy pronunciada, incluso agravó esa desigualdad, pero fue un modelo económico sólido en cuanto al crecimiento económico. El crecimiento de la economía chilena tuvo figuras muy notables como economistas, el caso de Hernán Vigi, por ejemplo, y el modelo fue tan sólido que incluso cuando termina la dictadura, la transición democrática en la que gobernó muchos años la centroizquierda, con Eduardo Frei, con Patricio Aylwin, después con Ricardo Lagos y después con Bachelet, mantuvieron los rasgos esenciales, lo fueron corrigiendo para hacerlo menos desigualitario, pero en términos generales lo mantuvieron. Recién en este gobierno en el que se buscó en la última elección una figura outsider, Gabriel Boric, empieza a ponerse en discusión la continuidad o no de ese modelo económico que se inició en los tiempos de Pinochet. Bien, te voy a pedir dos minutos para hablar de aquel 11 de septiembre, en este caso de 2001, algo que cambió la historia del mundo. Entonces, para ver cuáles te parece que han sido las consecuencias que dejó aquel atentado contra las Torres Gemelas. Bueno, yo creo que aquel 11 de septiembre en que el mundo observó estupefacto a las Torres Gemelas ardiendo como antorchas hasta hundirse en el vientre de Manhattan y enterarse que otro avión había caído sobre el Pentágono en Washington y un cuarto avión, porque fueron dos en las Torres Gemelas, un cuarto avión había caído en Pensilvania. Lo que descubría el mundo era una nueva etapa del terrorismo. Hasta ahí el terrorismo había sido un fenómeno local, se daba en cada país, eran fenómenos locales, apuntaban a cuestiones ideológicas o a objetivos separatistas, pero el terrorismo pertenecía a tal o cual país y actuaba solo dentro de ese país. Con el 11 de septiembre del 2001, el mundo descubre que el terrorismo había ingresado en otra etapa, irrumpía el terrorismo global. Al Qaeda fue la primera expresión de terrorismo global. Ahí el campo de batalla para la yihad era el mundo entero, y los objetivos de la yihad eran globales también. Fue la creación de Osama Bin Laden, un ultramillonario saudita que había actuado como tesorero
de los mujahidines afganos en los tiempos de la guerra contra la invasión soviética. Al terminar esa guerra, como él había sido también quien había reclutado mujahidines de distintas partes del mundo para que confluyan a Afganistán, él en la base de datos de su computadora tenía las listas de nombres y direcciones de gente que cuando volvió a su país fueron convertidos en células dormidas que podían activarse desde una neurona central, y así estuvo ese terrorismo con metástasis en muchos puntos del planeta. Esa era la del terrorismo global, empezó con Al Qaeda aquel 11 de septiembre, luego tuvo otras expresiones igualmente monstruosas como ISIS, y en estos últimos años parece haber girado a una faz distinta, la de los ejércitos que están actuando sobre todo en el corazón del África. Bien. Claudio, seguro uno se quedaría muchísimo escuchando. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos esta semana. Abrazo grande, Miguel y Rosario, hasta cualquier momento. Abrazo.